movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una... Buenas compañeras y compañeros del Movimiento 26 de marzo, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y bueno, hoy aquí con el compañero candidato a la presidencia justamente por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, el compañero Gonzalo Martínez, a mi izquierda, no sé por qué será, ¿no? Pero está a mi izquierda. Bienvenido a la ciudad de Mercedes, Gonzalo. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto, muchas gracias por el espacio. Hemos sido muy bien recibidos por toda la ciudadanía, así que un placer. Y bueno, y ahora nos toca a nosotros, el placer de nosotros de tenerte aquí. Bueno, en esta gira que ya hace bastante, que yo pienso que políticamente uno no se puede apartar del día a día el trabajo militante, el trabajo político, y más en tu caso también que has tenido la experiencia de estar en el Parlamento ahí junto con Eduardo Rubio, ahí que era el diputado titular, y bueno, un grupo de compañeras y compañeros, estabas tú, estaba Romy Silva, Carlos Pérez y Julio González. Y Julio González, exactamente. Y bueno, todos ahí en la lucha esa, y bueno, esa experiencia como diputado de la Unidad Popular, hoy en día con este nuevo abanico, si se le puede llamar, en este compromiso político partidario o político para ¿cómo es? Llevándolos hacia las próximas elecciones. Bueno, con el Frente de Trabajadores, ¿con quién vas? ¿Cuál es la fórmula que ya está definida, que eso es lo que nos hace diferente a los partidos tradicionales? Sí, efectivamente, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, esta alianza electoral de izquierda, que como bien se ha ido anunciando, surge desde el año pasado y ha venido transitando un lindo proceso, ¿no? Ir juntando a las organizaciones, a sus referentes, en la discusión política, el intercambio sobre los acuerdos y sobre todo los objetivos, ¿no? ¿Qué nos proponemos con esta alianza política? Que evidentemente en este momento electoral tiene objetivos electorales, que busca la posibilidad de retornar al Parlamento con hombres y mujeres que sean capaces de tener una actitud en defensa de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los pequeños y medianos productores. Esos objetivos se fueron definiendo con una discusión muy franca entre las distintas organizaciones. Se llevó adelante y se acordó una serie de medidas y de programas que la gente ha ido conociendo y que evidentemente seguiremos trabajando en su difusión. Y una vez que se constituyó la herramienta, se definieron los objetivos y las propuestas, se acordó la fórmula presidencial que justamente surge de esto otro previo, ¿no? Que es muy importante. En este caso me toca a mí ser el candidato a la presidencia, acompañado de Andrea Revuelta, compañera trabajadora del ámbito de la educación, dirigente sindical, militante política del Partido de los Trabajadores, y que, como decíamos, nos toca ser parte de esta fórmula, asumir esta responsabilidad, ser las caras visibles de la herramienta, de la alianza y de las propuestas. Pero bien podrían haber sido otros compañeros y compañeras. Acá lo importante es el proceso de reunificación de la izquierda uruguaya, la potencialidad que tiene esta unidad en este escenario, donde de un lado tenemos a la coalición de gobierno de derecha y por el otro lado tenemos a la coalición progresista, que ya supimos ser gobernados por ellos, y que en esta contienda electoral evidentemente lo que estaba faltando es una expresión de izquierda consecuente, y ese espacio hoy lo estamos ocupando desde Unidad Popular Frente de Trabajadores. Espectacular. Primeros artífices o lineamientos llegando a que estamos prácticamente seguros que, o sea, le ponemos todas las ganas a que tiene que haber un representante de la verdadera izquierda, no de lo que esos 15 años que supuestamente eran izquierda. Al llegar a estar ahí en el Parlamento, ¿qué proyectos como principales son los que se llevarían adelante? Bueno, esto surge a partir del análisis que hacemos de la realidad, Raúl. Nosotros somos conscientes que en el Uruguay hay 500.000 de trabajadores ganando menos de 25.000 pesos. Quiere decir que 1 cada 3 trabajadores
ganan menos de 25.000. Hay 230.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de 18.000 pesos. Eso es 1 cada 4 jubilados. O sea que el problema de los ingresos económicos en la familia es uno de los problemas principales, porque estamos hablando de casi 1 millón de uruguayos, de familias uruguayas, a la cual sus ingresos no le permite satisfacer sus necesidades más mínimas. Con 25.000 pesos, con 18.000 pesos, no es posible cubrir la canasta básica de alimentos, no es posible pagar alquileres dignos, no es posible tener un acceso a la cultura, a la salud, a la educación. O sea que el problema de los ingresos económicos de la familia es principal. Y eso se resuelve impulsando justamente una política de empleo digno y que implique el incremento salarial. Evidentemente para el pequeño comerciante subir los salarios es complicado, pero cuando lo pensamos en términos de las grandes empresas, de las distintas rubros y compañías que hay en Uruguay, es posible, porque ellos sí que vienen teniendo excesivas ganancias, ¿no? Y sin embargo los salarios siempre es la línea de ajuste de las empresas. Entonces, en el Parlamento se puede hacer mucho en este sentido. Por ejemplo, impulsando proyectos de ley que dinamicen la industria nacional. Nosotros tenemos que generar empleo, pero no estar siempre dependiendo de la inversión extranjera, de esas empresas que supuestamente vienen con muy buena voluntad a invertir al Uruguay, a generar empleo, pero que la realidad resulta de que generan muy pocos empleos, con salarios que son muy bajos, y que después utilizan todos los recursos naturales, contaminan la tierra, el agua, el aire, no pagan impuestos porque se amparan en la ley de inversiones o la ley de zona franca y no pagan impuestos, y encima de esa ganancia que acumulan la exportan y se la llevan hacia otro país. Entonces, ese tipo de inversiones realmente han fracasado en el Uruguay. Lo que queremos es potenciar la industria nacional, y eso se puede hacer también desde el Parlamento, por ejemplo, impulsando un proyecto de ley que dinamice las curtiembres. En el Uruguay tenemos tanto ganado que se faena y que se genera y se produce ese cuero, y que sin embargo el cuero se exporta por el puerto de Montevideo sin valor agregado, sin ningún tipo de procesamiento. Y nosotros creemos que eso hay que limitarlo, hay que ponerle un tope a la cantidad de cuero que se exporte crudo y obligar, en el buen sentido, a que se produzca y que se elabore productos justamente en Uruguay en base al cuero. Por ejemplo, haciendo zapatos para los escolares, para los liceales, para los universitarios, para los empleados públicos. O sea, el Uruguay necesita calzado de calidad. Tenemos el cuero, tenemos la mano de obra, tenemos la capacidad de hacerlo, bueno, hagámoslo. Para eso el Estado tiene que orientar recursos para que se dinamice esa industria que supo tener más de 10.000 trabajadores y que hoy hay menos de 2.500. Entonces, en el Parlamento esa es una posibilidad. Ni hay que hablar el tema de la vivienda, que además de ser un derecho humano fundamental, también es una dinamizadora de la industria nacional. En Uruguay faltan por lo menos 80.000 viviendas. Esto viene pasando hace largo tiempo. En el gobierno progresista, cuando se creó la ley de vivienda de interés promovida, se empezaron a construir edificios, pero que resulta que solamente el 17% de esas viviendas construidas terminaron siendo ocupadas y adquiridas por la gente. El 83% restante siguen siendo propiedad de los constructores y que la utilizan para alquilarlas, para seguir multiplicando su ganancia a partir de la renta y seguir especulando con eso, ¿verdad? Y además las cooperativas han visto recortado su presupuesto. Entonces hay que invertir en vivienda para que ese derecho humano realmente sea un hecho en el país para los trabajadores, que sean accesibles, y a la vez generar empleo, porque esto evidentemente es un problema a lo largo y ancho del país y que hay que construir en todos lados. Entonces, desde el Parlamento también se puede impulsar un proyecto de ley vinculado a esa área. Podríamos hablar de la draga nacional. Hoy, mientras se está discutiendo el dragado del puerto de Montevideo, una vez más aparece la privatización con capitales chinos, mientras tenemos las dragas uruguayas desactualizadas y poco aprovechadas. Bueno, ahí también se puede dinamizar la economía y la industria. Lo mismo pasa con la pesca artesanal. El Uruguay tiene kilómetros y kilómetros de costa con el recurso allí a disposición, y sin embargo el Estado no impulsa ni desarrolla la industria pesquera, siendo que en la dieta cotidiana de nuestra familia el pescado no aparece. Y lo mismo pasa con el tambo, ¿no? Este modelo sojero y forestal que fue acaparando tierras y tierra,
hoy tenemos más de 1.300.000 hectáreas ocupadas por la forestación y la soja transgénica, ha expulsado a los pequeños y medianos productores, en este caso a los tamberos, y un tambo que se cierra es un tambo que no se abre más. Es una industria familiar que se pierde, es una industria económica y dinamizadora local que se pierde. Entonces, hay que apoyar desde el Estado la producción láctea con un precio sostén al precio de la leche, un precio hacia el queso, y que también se convierta en una política alimentaria asegurada desde el Estado para toda la población uruguaya. Y así podríamos hablar de otros ejemplos. Por supuesto que la producción de alimentos en su conjunto es una necesidad. Entonces, si uno mira qué haríamos en el Parlamento, bueno, desarrollar la industria nacional como pilar fundamental. Y de ahí se van desprendiendo muchos otros elementos que son esenciales, ¿no? Siempre por parte del gobierno ha venido esa propaganda de que no somos nadie, sino viene la inversión extranjera, pero esta inversión extranjera, como tú lo acabas de mencionar, también tiene sus grandes beneficios para el que viene y para el gobierno, ¿no? O sea, el resto del pueblo que se aguante, que siga pasando mal, y el tema que tú trajiste a acotación también, todo lo que se peleó por aquel proyecto de vivienda popular a lo largo y ancho del país. Yo me acuerdo que también aquí en Soriano, por ejemplo, hubo en su momento más fuerte, eran alrededor de 1.500 familias que carecían de techo propio y un 80% madres con hijos a cargo. Y bueno, y la solución no vino, por el momento no se ve y se sigue padeciendo, salvo algunos contados que logran llegar a tener, que bienvenido sea, ¿no?, el techo, pero justamente se impulsaba el tema del techo, el tema del trabajo, una vida en mejores condiciones, que los chiquilines puedan ir a la educación, que también ese es un tema que ha quedado totalmente a la deriva y en manos de los privados. Esta nueva reforma de la educación, que también es un desastre para lo que significa tanto el educador como el educando, ¿no? Sí, efectivamente, yendo a esto último que planteabas, ¿no? La educación está atravesando una crisis, la educación uruguaya está atravesando una crisis que no se debe únicamente a esta reforma educativa impulsada por el actual gobierno, que se debe también, además de esto, a otros elementos que se corresponden a la crisis social que tenemos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, los estudiantes no quieren nada, o le cuesta concentrarse, o están teniendo problemas de ansiedad o de depresión, que hay problemas, tendencia suicida, o sea, en el ámbito educativo se expresan muchos otros problemas que afectan a la sociedad. Y entonces la educación recibe ese contexto y no tiene las herramientas suficientes para atenderla. Entonces, cuando vos recibís estudiantes que no comieron bien, que están pasando frío, que hay violencia en su casa, que hay problemas económicos, es imposible poder desarrollar un proceso educativo, de emancipación, de formación, cuando no tenés resueltas las condiciones básicas. Entonces, ahí, esto que estábamos hablando recién, si vos no tenés una política de empleo que resuelva estas cuestiones básicas, afecta a todo lo demás. Entonces hay que arrancar por el empleo, pero específicamente en tema de educación es necesario dotarla de más recursos. Y esto es poder brindarle el 6% del PBI a la educación. Estamos hablando de un par de millones de dólares que no se le está dando a la educación pública, pero que sí se paga la deuda externa, por ejemplo, o que no se cobran impuestos a las grandes empresas y se recorta el presupuesto de la educación. Hablar del 6% quiere decir pagar mejores salarios a los profesores, a los maestros, a los funcionarios. Quiere decir que en los liceos no se llueva, que hayan enchufe, que hayan limpiadores, que estén en condiciones de higiene, que hayan materiales didácticos para el proceso educativo. Entonces, hay que dotar de mayores recursos económicos y por supuesto que hay que ponerle un freno a las políticas privatizadoras de la educación, porque las grandes empresas también han aprovechado y se han metido en la educación para lucrar, ¿no? Vienen y contratan a empresas para construir las escuelas o los liceos y nos salen 3 veces más caras que si las hace el propio Estado. Entonces, en el ámbito parlamentario, si existieran hombres y mujeres legisladores dispuestos a defender la educación pública, se puede reorientar el gasto social para nutrir la educación de mayores recursos y a la vez promover una política educativa distinta a la que tenemos hoy, que es una política educativa que forma a los estudiantes en función a los intereses del mercado y no de un proyecto país distinto. Bueno, son todos temas que han quedado realmente a la deriva por parte del actual gobierno en cuanto a lo que se refiere a trabajadores, trabajadoras, jubilados,
pensionista, pero el tema de la salud, que se peleó tanto en el Parlamento, que se logró aquella investigadora, sobre todo con el tema ACE, y después de golpe y porrazo, hasta aquí llegó y se terminó, quedó ahí, pero tuvo sus frutos, ¿no? Sí, sí. Nosotros en este intercambio que hemos tenido con algunos medios de prensa y en las recorridas que hacemos, el tema de la comisión investigadora de ACE surge, porque realmente tuvo su impacto, ¿no? Se demostró hechos de corrupción en ACE, se destituyeron directorios justamente por estos motivos, se comprobó el despilfarro de la plata del pueblo para beneficiar a las empresas amigas de médicos. Eso pasó en el mandato pasado, y yo me preguntaba, ¿quién está investigando y haciendo un seguimiento en la actual administración? Porque evidentemente el Frente Amplio no, porque fue el responsable de la corrupción en el gobierno pasado. Y en este gobierno, ¿quién está haciendo el seguimiento? Y ahí uno piensa, ¿qué falta hace un diputado o una diputada de Unidad Popular Frente de Trabajadores para que ese tema siguiera siendo investigado? Porque evidentemente las empresas privadas siguen ahí, el amiguismo sigue a flor de piel, y las ganas de ganar plata y morderle a las arcas del Estado siempre están, ¿no? Entonces, evidentemente esa comisión investigadora fue necesaria en su momento, tuvo sus resultados, y es una lástima que en esta etapa no se haya continuado con ese trabajo. Otro de los temas, y bueno, y como te digo, hay una cantidad para enumerar, pero con este gran triunfo o pequeña batalla que se logró con el tema de lograr llevar a plebiscito el tema de la seguridad social, es algo que tiene que estar, y que tiene que estar en la conciencia de la gente, y la diferencia que hay entre sí aprobar y llevar adelante este plebiscito, que se logre un buen triunfo, que esto no quiere decir que tal o cual diga, bueno, yo pertenezco a tal partido y no le voy a votar. No, esto no, depende de todos los trabajadores, no hay distinción de partido político. Acá todos los trabajadores jubilados y pensionistas van a ser las víctimas de lo que hoy está pasando con la seguridad social. O sea, tenemos que dar un cambio, un giro de 180 grados en eso. Sí, efectivamente. Esto parte de lo que veníamos hablando, ¿no? La cantidad de trabajadores y jubilados pasando miseria. Este plebiscito no es la solución a todos los problemas, ¿no? Pero es una buena solución, o inicia un proceso de cambio muy importante. Que 230.000 jubilados y pensionistas estén ganando menos de 18.000 pesos, si triunfa el plebiscito, quiere decir que eso implicaría que esos 230.000 pasan de 18.000 a 22.000 pesos, porque se equipara la jubilación mínima con el salario mínimo, 22.000 pesos. O sea que son un par de pesos más que van a venir muy bien a esas familias que están teniendo pocos ingresos. Si triunfa el plebiscito, quiere decir que en vez de trabajar hasta los 65 años obligado, como pasa hoy, vas a trabajar hasta los 60, y ahí vas a tener el derecho a elegir si te jubilás o seguís en actividad, pero que sea a los 60, no a los 65 como hizo este gobierno. Y es un acto de justicia, porque toda una persona, después de toda una vida de trabajo, tiene derecho al descanso, al disfrute, al gozo, a seguir desarrollándose en una nueva etapa de su vida. Pero además es un acto de justicia para los jóvenes, porque en el Uruguay de hoy, el 27% de los jóvenes entre 14 y 24 años está desocupado. Entonces, mientras tenemos una buena porción de los jóvenes sin trabajo, nos están obligando a seguir trabajando 5 años más. Y yo me pregunto, ¿qué empresa va a contratar a alguien con 55, 58, 60 o 62 años para que realmente pueda? Sí, clarísimo. Con 30 años hoy ya es complicado encontrar trabajo. Y después el otro elemento que implicaría el triunfo del plebiscito es que la plata que hemos aportado los trabajadores a las AFAP vuelvan al BPS, porque desde que se creó la reforma en 1996, una gran cantidad de trabajadores se vieron obligados a afiliarse a las AFAP y transferir su fondo, ¿no? Obligados. Exactamente, no se les dio la chance de elegir, fueron obligados. Y con esta reforma recientemente aprobada del gobierno, ahora son todos los trabajadores del país que tenemos que aportar a las AFAP. Esto implica que la pérdida de ingresos del BPS se va a incrementar. O sea, el BPS va a seguir recibiendo menos plata que hasta este momento. Sin embargo, el BPS es el único organismo que paga jubilaciones más o menos dignas, más allá de los problemas que tenemos y que son claros. Pero, ¿por qué digo más o menos dignas? Porque lo que paga la AFAP son miseria. Nos habían prometido que con las AFAP iban a pagar jubilación y que la gente iba a tener sus grandes ahorros y millonadas. Y la realidad es que el 68% de las jubilaciones que hoy pagan las AFAP son menores a 2.000 pesos. Hay gente que cobra 20 pesos de jubilación por las AFAP, que cobra 200, 500, 1.000.
Y como decimos, en total, los que llegan a los 2.000 pesos son el 68%. Entonces, es una gran mentira que las AFAP van a hacer la jubilación digna de los trabajadores. No es real. La única jubilación digna que puede haber es la que pague el BPS cuando esa plata, que está en las AFAP, 24.000 millones de dólares, vuelvan a las manos del BPS y pueda hacer justicia en materia de seguridad social. Y esto es algo que no implica ningún problema, ni ningún juicio, ni ningún miedo, porque es algo que ya se hizo. El plebiscito establece en su papeleta que la plata de las AFAP se van a transferir a un fideicomiso, que es una ingeniería económica que se utiliza hoy, administrada por el Estado, y llega al BPS. Esto mismo es lo que ya se hizo con los cincuentones en el gobierno del Frente Amplio. Las AFAP transfirieron su plata al fideicomiso y el fideicomiso termina derivando al organismo del Estado y paga. Este gobierno hizo exactamente lo mismo con los cuarentones. Las AFAP transfieren la plata a un fideicomiso nuevo y después se pagan las jubilaciones. ¿Qué propone el plebiscito? Exactamente lo mismo, crear un nuevo fideicomiso para que se transfiera la totalidad de la plata y ahí se paguen las jubilaciones. O sea que la gente no pierde la plata. Que quede bien claro eso, porque están metiendo mucho miedo a la gente, ¿no? En cuanto a este tema, sobre todo el tema de las AFAP. Exacto, sí, es un miedo justamente porque la seguridad social es una cuestión muy sensible para todos nosotros y que, como vos bien decías, Raúl, todos tenemos la posibilidad de votar por el triunfo de este plebiscito independientemente de quién vote de forma partidaria. Es una cuestión, es un derecho humano y que el pueblo uruguayo tiene que defenderlo. Y eso también acarrea que, como tú lo estabas mencionando, el tema de las edades, porque hoy los gurises o que terminan sus estudios llegan a los 18 años y quieren incorporarse al sistema de trabajo y no tienen la posibilidad, pero sin embargo, en este caso, el senador Mieres, que decía, no, pero van a tener la posibilidad, la gente, en vez de jubilarse a los 60, sigan trabajando, vamos arriba. Seguro vas a ir con muleta, con la silla de rueda y todo el trabajo, en vez de llegar a los 60 y por lo menos esos últimos años que tienen que quedarte, por lo menos estar decorosamente un poquito mejor y vivir un poquito mejor, ¿no? Sí, es lamentable escuchar a Mieres, cuando era ministro de Trabajo, decir que gracias a esta reforma 2.000 jubilados volvieron a la actividad. O sea que estamos hablando, o sea, él lo toma como un logro, pero la realidad es que hay 2.000 puestos de trabajo menos para los jóvenes y 2.000 personas que volvieron a la actividad porque su jubilación es una miseria. Entonces, si hoy por hoy el promedio de edad está por arriba de los 60, es porque la gente tiene que seguir trabajando porque su jubilación es una miseria. Y si vuelve a la actividad es exactamente lo mismo. Entonces, la preocupación del ministro tendría que ser cómo dignificar las jubilaciones y no hacer que la gente siga trabajando más tiempo. Lo que hacen con todo eso es justamente que la gente vaya perdiendo la dignidad del trabajo, la dignidad de vivir decorosamente, por lo menos los últimos años que le quedan, estar un poco mejor, disfrutar de esos años. Y no me venga a hablar que es mejor cuando, por ejemplo, un trabajador de la construcción, un trabajador rural, queda a la miseria y mucho antes, inclusive de esos 60 años. Así que, y si no, él mismo que venga y trabaje por lo menos un mes, una semana, un día, a ver si aguanta en las condiciones que muchas veces los trabajadores están. Otro tema también, el tema de que siempre sale a cotación, el tema de la deuda externa, ¿no? Ese maldito refrán que dice que no, que si pagamos eso no nos pueden enjuiciar de todos lados, que hoy en otros medios también salió el tema ese. Bueno, ¿y qué respuesta le damos a eso? No, la deuda externa es un problema muy grande para el Uruguay, para la economía uruguaya y para la soberanía uruguaya, ¿no? Primero porque estamos hablando de miles de millones de dólares, más de 3.500 millones de dólares por año que se pagan de deuda externa. Estamos hablando de muchísima plata que se da al país y que nadie sabe a dónde va a parar realmente. Es un problema de soberanía porque cada vez que el gobierno genera y contrae deuda externa, están las famosas cartas de intenciones, que son los condicionamientos que ponen los organismos internacionales a la política uruguaya, a la interna uruguaya, para finalmente habilitarle el préstamo o no. Pero después también hay que analizar la génesis, cómo surgió la deuda externa uruguaya, qué convenios se hicieron, cuáles eran los famosos destinos, cuáles fueron los acuerdos de pago y si realmente se está pagando o no. Acá hay un ejemplo muy claro. El Uruguay en su época de la dictadura cívico-militar
además de violar los derechos humanos con una política represiva atroz, también tuvo una política económica y que implicó el endeudamiento externo. Es decir, que la dictadura cívico-militar uruguaya contrajo deuda con organismos internacionales en nombre del pueblo uruguayo. Y acá para nosotros eso es algo muy claro y que no tiene razón de ser. El Uruguay no tiene que estar pagando una deuda contraída por la dictadura, porque es un gobierno ilegítimo, ilegal. Por lo tanto, esa deuda también es ilegal, es ilegítima. En todo caso, el problema lo tienen los organismos internacionales que le habilitaron préstamos a gobiernos dictatoriales. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy un gobierno democrático? Bueno, suspender el pago de la deuda externa, plantearle al organismo, vamos a suspender, vamos a hacer una auditoría, esto es, analizar a fondo las cuentas y después evaluar si corresponde pagar o no. Quizás hoy nos estén debiendo a nosotros por haber pagado algo que no correspondía. Y esto es algo que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Acá no van a cortar la inversión de las empresas, no va a venir ningún portaavión norteamericano, no va a pasar nada de eso porque es una cuestión política internacional y que muchos países se han visto obligados a suspender el pago de la deuda externa por no tener capacidad de pago. Nosotros lo que estamos proponiendo es una línea de acción frente a los organismos internacionales para preservar y defender los recursos del pueblo uruguayo e invertirlos en las necesidades de nuestro pueblo. Vienen las elecciones internas. ¿Qué papel jugamos en las elecciones internas? Bueno, como bien se dijo Raúl, nosotros no vamos a una competencia de candidatos, la fórmula ya está acordada, pero sí las elecciones internas nos sirven como vitrina, ¿no? Para visibilizar la herramienta, visibilizar las propuestas, para seguir construyendo organización militante, para hacer un ensayo de lo que se viene, que es octubre, y ahí es donde tenemos que poner las pilas, en lograr el mayor respaldo posible en octubre, porque en octubre es donde se define el Parlamento. La presidencia se va a definir en noviembre, en la segunda vuelta, en el balotaje. Por lo tanto, la gente en octubre tiene la posibilidad de votar legisladores, hombres y mujeres que ocupen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y que de ese ámbito defiendan los intereses de nuestro pueblo, de los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos productores. Por eso convocamos a la gente que en octubre vote de forma consciente una propuesta de izquierda. Espectacular, la verdad. Un gusto haberte compartido estos minutos contigo, Gonzalo, y mostrándole a la gente que el candidato más joven actualmente es el compañero que tenemos aquí al lado. Y además de la compañera, una mujer también en la fórmula que lleva adelante la Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Y qué más se puede pedir ante una exposición donde hay fundamento, donde hay coherencia, donde la verdad que se transmite es la misma de hace 25.000 años atrás y siempre se sigue con la misma verdad, la misma coherencia, la misma dignidad por sobre todo, y no como aquellos que cambian el discurso según sople el viento, tienen más cintura que baremimbre. Aquí está la verdadera izquierda. Así que en estas internas y después en las nacionales tenemos que tener nuevamente la presencia de un parlamentario, 2 parlamentarios, 3 parlamentarios que hagan la diferencia y que no se acuesten a dormir en sus sillones allá, ¿no? Exactamente. Gonzalo, gracias. Gracias a ti. Y como decimos siempre, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26.